Audio Jungle. Audio Jungle. Física 2, semana 19, segundo BGU, unidad educativa PCI Japón. Vamos a empezar con simple historia, tercero BGU, prácticamente lo simple, mientras más que ya de péndulo estar con la misma que es un entonces, ¿no? Por un péndulo, que es un central, posición de lo enviamos de lado, ¿no? Que o movimiento, la amplitud se entender respecto al punto de viento, pero lo sube y de un lado al otro. Fórmulas, que sí, a cualquier tipo de ejemplo, con respecto al tiempo, sería una sería ¿no? El mismo armónico no va aplicando el esto es igual a C, X va a ser una fuerza doble, pues, pero ¿cómo trabaja las fórmulas? Dice como X, ¿no? Nico, o se mueve todo cuando nosotros, dígame, uno es de máximos valores o amplitudes mínimas, ¿sí? Más o menos se va a ver, si nosotros jalamos cuánto tiempo va a permanecer va y regresa, ¿sí? También tenemos necesaria para conocer el objeto, ¿no? Por ejemplo, en un resorte, el objeto, jalamos un resorte, trata, esto lo vemos grabar el comportamiento como un resorte, vamos a mayor, entonces estábamos jalando, ¿no? No estábamos, que va a ser igualmente de hook por o la distancia que hacemos, aquí está en equilibrio, lo jala y irá siendo negativo, pero si está en un punto de equilibrio, la fuerza va a ser cero, ¿ya? El periodo de un resorte no tiene rozamiento, casi es un objeto que está colgado, pero puede estar ahí, pero el resorte no toca. Entonces, nosotros pasamos de igual que la K es F, la aceleración angular es igual sobre K. La velocidad angular va a aparecer el periodo, tiene, pues, ¿no? Tiene, es como muchos circulitos yendo así, ¿no? Círculo, círculo, círculo. ¿Ya? Entonces, el 2pi representa cada círculo que tiene el resorte, ¿sí? Eso representa este 2pi. Entonces, por la masa es el peso del resorte sobre la constante que no sabemos todavía cuánto es, pero esta constante nos ayuda a determinar el valor de fuerza que necesitamos o que va a generar el resorte, ¿no? El periodo de oscilación y la frecuencia del cuerpo no depende de la amplitud de la tenemos energía que genera el resorte. Nosotros jalamos del resorte y el resorte solo el mismo movimiento que genera, lo podemos se puede transformar. Podemos aprovechar energía, no sé, eléctrica o energía mecánica. Por ejemplo, ustedes se han visto esos que de cuerda, ¿no? Esos poseen un resorte. Nosotros jalamos la cuerda se retrae, se regresa, pero genera energía para que el carrito se mueva, ¿no? Genera energía en las llantas traseras y por lo tanto el carrito se va a mover. ¿Sí? Ya depende si el resorte es, pero es proporcional al jalar en la cuerda, ¿no? También tiene energía cinética, como les dije, puede ser prácticamente en el carrito. El mismo ejemplo, capacidad que poseen los cuerpos para realizar trabajo en función de su movimiento, como la general de la energía cinética, pero si reemplazamos los valores de velocidad y los valores de masa para el movimiento armónico simple, o del resorte, la distancia de que el teorema de la energía cinética va a ser igual al trabajo de la energía cinética. Tenemos nosotros en las fuerzas conservativas que se generan al jalar un resorte, ¿sí? Si nosotros imaginarse, ¿no? Punto B, ¿sí? Energía, acción, o sea, como que se siente duro cuando se va a ingresar al rebote, es lo que pasa cuando. Por último, la energía potencial y ahora, partículas que forman el sistema, por ejemplo, y lo que jalamos esto, ¿cuánto más la energía potencial va a ser prácticamente cinética, ¿no? Se va a generar una energía potencial, ¿no? Audio Jungle. Audio Jungle. Good morning, everyone. Welcome to class.
Hi, everybody. Hi, Fernando, Viviana, Kelly. Hi, Anita. Okay, yeah. Welcome to class. In today's class, we're going to talk about some of the questions that you're going to have in your quiz. That is going to be the next week. Ya, so el día de hoy vamos a hablar de algunas de las preguntitas que van a estar en su pruebita de segundo parcial de la materia de inglés. Por lo tanto, me gustaría muchísimo contar con su participación en la respuesta en la contestación de cada una de las preguntas para verificar que en efecto sí me entendieron en todos los temas que hemos estudiado hasta el día de hoy. Ya, y también por cuestiones de que son 20 preguntas y también que estamos en contra con el tiempo, yo voy a contestar a cada una de las preguntas de forma continua. Pero en caso de que ustedes una parte no me entiendan y requieran de un refuerzo o de que les repita, por favor, me dicen, profe, no le entendí por qué la respuesta es tal cosa en la pregunta 2. ¿Puede repetir? Yo con todo gusto les repito la razón por la cual la respuesta es la que se ha seleccionado. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a empezar. Let's start with the first question, con la primera preguntita. En la primera preguntita dice, select the correct answer as corresponds. Selecciona la respuesta correcta según corresponda. The correct form of the verb fly, la forma correcta del verbo fly, with the third person of singular in present simple is, ya. La forma correcta del verbo fly, volar, con la tercera persona del singular en presente simple es, ¿cómo le pongo yo al verbo cuando quiero que esté en presente, pero que esté acompañado de las terceras personas del singular, es decir, he, she, it? Vamos a ver las opciones. Flown. No puede ser flown porque este es el pasado simple del verbo fly. Y aquí estamos hablando del present simple, presente simple. Por lo tanto, la primera la descartamos porque si ustedes van a la lista de verbos, van a encontrar que este verbo flown es el pasado simple. Entonces, no. Flies. En el presente simple, lo que hacíamos nosotros para que hacer oraciones con las terceras personas de singular, he, she, it. Poníamos ES, poníamos IES, poníamos S. Por lo tanto, miren en la opción B. Tengo flies. Puede ser la respuesta. Vamos a ver la C para ver qué es lo que nos ofrecen en la C. Dice flied. Termina con ED. En primer lugar, este verbo que está aquí, fly, es un verbo irregular, por lo tanto no le tengo que poner ed. Y yo ya había dicho anteriormente que el pasado simple es flown. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Letter B. Letter B. ¿Ya? Por esa razón. Number 2, the past simple of the regular verb study. El pasado simple del verbo regular study es, cuando yo quiero poner un verbo en pasado simple y sé que es un verbo regular, ¿qué le añadíamos para que esté en pasado simple a un verbo regular? Solamente 2 letritas. ¿Qué letritas eran esas? ¿Quién se acuerda? Ed, Muy bien, ED. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Studied, studying o study. Muy bien, vamos rapidísimo a señalar la respuesta correcta, que en este caso es la letra A, studied. Muy bien, thank you very much. Muchas gracias. Studied. The next one. Match the column A with the column B as correspond. Una con líneas la columna A con la columna B según corresponda. Entonces, vamos a ver cómo sería la forma en la que debería estar unida estas palabritas, que en este caso son palabras que nosotros usamos con frecuencia a la hora de hacer oraciones en pasado simple. Por ejemplo, last month. Yo les había dicho que significaba last month. Ahora me van a ayudar ustedes haciéndome acuerdo a mí. ¿Qué significaba last month? Hace una hora, el día antes de ayer, el mes pasado, ayer. ¿Qué significaba last month? Hace una hora, dicen. No, no es hace una hora. Last month. el mes pasado. Muy bien, el mes pasado. Entonces, si les tocara esta preguntita en la prueba, ya saben que la respuesta sería last month, el mes pasado. The next one. The next one says an hour ago.
An hour ago. ¿Qué significa an hour ago? Hace una hora. Hace una hora. Muy bien. Entonces, vamos a unir con líneas hace una hora. An hour ago, hace una hora. Muy bien. Yesterday. Ahí está. Ayer. Ayer, muy bien. Voy a unir yesterday con ayer. Y el último finalmente me queda con la que me sobra, ¿no? The day before yesterday. El día antes de ayer. Muy bien. A ver, eso vamos a unir con líneas de una vez. The day before yesterday. Listo. The day before yesterday. Yeah, let's continue with number 4. Dice, rewrite the sentences with a new subject. Esta pregunta yo saqué del libro. Es decir, que ahí van a encontrar la respuesta. Lo que nos piden aquí es que lo único que debemos hacer, estas oraciones están en presente, de pronto en presente simple, toditas. Kate likes to eat an ice cream. A Kate le gusta comer helado. We go to the zoo every Sunday. Nosotros vamos al zoológico cada domingo. The boys play football well. Los chicos o los niños juegan fútbol bien. My brother speaks English well. Mi hermano habla inglés bien. Entonces, lo único que nos piden es lo siguiente. Que ocupemos este pronombre personal o el nombre que nos sugiere aquí al final y que reestructuremos la oración. Ejemplo, les voy a hacer la primera para que vean. Ya no voy a poner Kate. Me pide que cambie por I. Ahora ya no voy a poner Kate, sino le voy a cambiar el sujeto por I, yo. Ahora tengo el verbo aquí, likes. Pero recuerden que cuando yo me estoy refiriendo a una tercera persona del singular, como es el caso de Kate, ella, yo le aumentaba algo, una S al verbo. Pero en este caso tengo I, yo, y no forma parte de las terceras personas del singular. ¿Cómo le pondré ese verbo? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo le pondríamos a ese verbo? Like. Like, muy bien, sin la S. Perfecto. To eat an ice cream. Listo, punto. ¿Ya? Ay, me equivoqué por aquí. To eat an ice cream. Number 2, dice we go to the zoo every Sunday. Me pide que le cambie el we, ya no quiere que sea we. ¿Qué quiere que sea? Some. Sam, voy a poner Sam entonces. Ahora tengo el verbo go. Sam es tercera persona de singular. Sam, él. Ah, él, Sam, el chico Sam. Tercera persona de singular, yes or no? ¿Es tercera Sí. persona de singular? Muy bien, sí es tercera persona de singular. Por lo tanto, tengo el verbo go. ¿Qué le pongo a ese verbo go para que quede bien? Sí. Muy bien, thank you very much. Goes to the zoo every Sunday. Listo. Muy bien. Ahora vamos con la number 3. The boys, los chicos, the boys, play football well. Ya no quieren que ponga the boys, quieren que sustituya por Tom. Tom. Voy a poner Tom. Tom. Tengo el verbo play, juega, play. ¿Cómo le debería poner este verbo para que quede bien? Junto a Tom. Like. Muy bien, con una S al final. Plays. Plays football well. Yep. Tom plays football well. Ya, listo, muy bien. Vamos ahora a la última oración que tenemos que sustituir. La última oración que tenemos que sustituir es la siguiente. Dice, my brother speaks English well. Y tengo nuevamente Tom. ¿Qué le hago? Le cambio my brother, mi hermano, por
Tom. Ajá. Tom. Ahora, my brother, mi hermano, es tercera persona de singular. Mi hermano. Mi hermano. Yes or no? Tercera persona de singular, ¿sí es o no es? Mi hermano, my brother. Tercera persona de singular, yes or no? Mi hermano. Mi hermano. ¿Será tercera persona de singular? Sí, sí es. Mi hermano habla inglés bien. Tom, lo único que hice aquí es que le puse un nombre. Puede ser que inclusive mi hermano se llame Tom. Le puse Tom. ¿Tendré que cambiar el verbo o la dejo tal cual como está? ¿Qué opinan? ¿Le cambio o le dejo tal como está? ¿Le cambio o le dejo tal como está? Así como está. Muy bien, así como está. Entonces vamos a ponerle speaks English well. Y ya, speaks English well. Esa sería la respuesta. Muy bien, acordándose de esto porque esto está en la prueba. Tal cual, no les voy a cambiar nada. Eso está en la prueba, por lo tanto, revisarán el por qué. Si algo no entienden, pregúntenme. Yeah, the next one, 5. Underline the correct variant of the following past, present, past, present, aquí es past perfect. Sorry, me equivoqué. Past perfect. Yeah, past perfect. Yeah, underline the correct variant of the following past. Uy, me he comido, me he comido y he estado aumentando las letras que no eran. Y ahora sí. Underline the correct variant of the following sentences. Tenemos aquí algunas oraciones. Tenemos que ponerle en la forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, las oraciones están en pasado simple. En pasado simple. Lo que yo tengo que hacer es que tengo que elegir qué verbo me permite que la oración esté en su forma correcta. Les voy a poner aquí la estructura que debería seguir este tipo de oraciones. Ya, voy a poner ese aquí al final entre paréntesis. Ya, present simple. Esa es la forma, el punto gramatical al que nos vamos a enfocar en esta pregunta. Vamos a subrayar la variante para las siguientes oraciones en presente simple. El presente simple es súper fácil. ¿Por qué razón? Porque el verbo tiene que estar en forma base. Solamente tengo que tomar en cuenta cuando me encuentro con terceras personas del singular, como en el caso de aquí arriba, en la que le aumento S, ES y así. Pero si yo no tengo una tercera persona del singular, no cambia. Se mantiene el verbo en su forma base. Entonces vamos a ver. La estructura es sujeto, verbo en forma base, complemento. Eso es todo. Ahora vamos a ver. We to music every day. Nosotros, lo que quiero decir es que nosotros escuchamos música cada día. La respuesta, ¿cuál será? Listen o listened con ed. ¿Cuál de estas dos será? Si estamos haciendo oraciones en presente simple. ¿Cómo será? Listen. Listen. Letter A or letter B? A or B? Letter La, A. Very good. Muy bien. Fácil, ¿no? Esta es la respuesta. Letter A. The next one. Mary. Usually, TV in the evening. Mary usualmente mira televisión en la tarde. Watch o watched. la B. With ed? No. Mm,
porque estamos haciendo oraciones en presente simple, por lo tanto, el Sí, ED sí. es para el pasado, exactamente. Entonces, vamos a ponerle, es la letra A. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle letter A. And the last one, la ultimita. The girls, las chicas, often with the dolls. Las chicas usualmente juegan con las muñecas. Play o plays. The girls often with the dolls. Ya. Letter A, muy bien. ¿Por qué? Porque dice niñas, plural. Entonces sí, solamente va play. Si hubiera dicho solamente the girl, así, solamente the girl, la niña, ahí sí habría sido plays. Pero como no es el caso, entonces sí, play. Esa es la respuesta. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? Ya, vamos con el siguiente. Dice, write the sentences in negative and interrogative form. Escribe estas oraciones en forma negativa y en forma interrogativa. Estas oraciones están en pasado, de pronto. Es decir, que tengo que hacer oraciones usando los verbos, por ejemplo, los verbos regulares con ed, los verbos irregulares cambiando de su estructura. Les voy a hacer el primero para que tengan la idea más clara y se acuerden por qué hicimos en una actividad en el libro. Entonces, me dan la oración en pasado, pero en afirmativa. Susan cleaned the house yesterday. Susan limpió la casa ayer. Me piden que haga la forma negativa. La forma negativa sería la siguiente. Susan, para el pasado simple, la negación se utilizaba el didn't. ¿Se acuerdan del didn't? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ya. Susan cleaned the house yesterday. Ahora, para ser negativa sería Susan. El auxiliar que debo ocupar para la negación va a ser didn't. Susan didn't. Y el verbo que viene después tiene que estar en presente. Por lo tanto, miren lo que hago. Clean. ¿Qué le hice? Le quité el ed. No le puse cleaned con ed. Solamente puse clean. Sin ed. The house yesterday. Yesterday. ¿Ya? Y ahí está, en negativa. Ahora, en pregunta. Lo único que tengo que cambiar de la pregunta es que ahora voy a empezar con el auxiliar de la negación, pero es decir, el did. Para yo formular una pregunta en pasado, tengo que siempre empezar con el auxiliar did. El did se utiliza para formular preguntas en pasado. Did, luego viene el sujeto, Susan, luego viene el verbo. El verbo también ven presente, así como en la negación. Clean, sin ed. Clean the house yesterday. Punto. Y eso es todo. ¿Ya? Ahora vamos a la siguiente oración. ¿Quién me puede ayudar haciendo la forma negativa de la oración número 2? Ah, ok, sería they Didn't. didn't. ¿Verdad que dice didn't? No se me vayan a comer el not. Didn't, muy bien, they didn't. Vamos a ponerle. Listen. This. Ya, ¿con ed o sin ed? Con ed, igualito. No, sin ed. Mm, Sin ed. Listen to the radio. Y el resto La- copiamos igualito. Last night. Listo. Muy bien, y ahora la pregunta. did. 10, ok, 10. They. Sí, muy bien. Y ahí dicen, sería listen. Listen mismo, muy bien. ¿Con ed o sin ed? Sin ed. Muy bien. Sin ed. Listen, y copiamos todo igual. Y ya, eso es todo. Así es como yo formulo oraciones negativas y preguntas en pasado simple. ¿Ya? Y eso es como, así es como deberían escribir sus respuestas en la pregunta. ¿Ya? Les voy a poner así para que puedan revisar. Para que se puedan
dar una repasadita. Estas son las respuestas. Sin olvidarse del signo de pregunta en las preguntas. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Ya. Listo, vamos con la siguiente. Fill in the following sentences correctly. ¿Ya? Fill in the following sentences correctly. Complete las siguientes oraciones de forma correcta. Vamos a ver, dice Daisy bring some chocolate. Ya, aquí vamos a utilizar el past simple mismo, el pasado simple. Por lo tanto, Daisy bring. ¿Cuál es el pasado de bring? Porque quiero decir, Daisy trajo algunos chocolates a la fiesta. El pasado de bring. Vamos a buscar por aquí. Bring, 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 bring. Bring, miren. Brought. Aquí está. Entonces vamos a poner este. Brought. Ha sido un verbo irregular. Brought some chocolates to the party, to the birthday party. Number 2, I read, el verbo leer. ¿Se acuerdan de este verbo read? ¿Cuál era el pasado? Este verbo es un verbo irregular. ¿Sí se acuerdan? Este verbo es facilísimo, miren, ¿por qué? Es un verbo irregular, por lo tanto lo busco por aquí. R, ¿dónde está? Aquí está, read. Miren cómo es el pasado. Read. En este caso lo que cambia es la pronunciación. Ya no es read, sino read. Read, read. ¿Ya? Pero se escribe igualito, por lo tanto, fácil. Solamente transcribo. My mother, mi mamá, forget. Este verbo es un verbo irregular, así que me voy a la lista de verbos. Voy a buscar la F, y es forgot. ¿Dónde está F? Aquí está, forgot. Entonces, como ya la encontré por aquí, me voy y voy a poner la respuesta, porque el pasado simple de forget es forgot. Listo. Y la última. Susan, have. Have es un verbo irregular también, por lo tanto me voy a la lista de verbos. Have. Aquí está have. El pasado es have y el pasado participio también ha sido have. Entonces fácil. Pongo have. Y esas serían las respuestas. ¿De acuerdo? Voy a ponerles aquí con una línea para que identifiquen las respuestas. Listo. Vamos con la siguiente. Fill in the blanks with the past perfect form of the verb in parentheses. Pasado perfecto. El pasado perfecto se formula de la siguiente manera. Voy a poner por aquí adelantecito. De todas maneras, les sugiero que vayan al librito y verifiquen cuál es la estructura del past perfect. Miren, si ponemos aquí past perfect, aquí van a poder observar la estructura, que es la siguiente. Usamos el have. Past perfect affirmative. Sujeto, have, verbo en, pasado participio y el complemento, ¿ya? Entonces, como ya sabemos cómo es la estructura, entonces nos venimos para acá. Sujeto más have más verbo en, pasado participio. Past participle plus complement. Así sería la estructura. ¿Ya? Ahora vamos a hacer las respuestas de las siguientes oraciones. She enjoyed her lunch. No me importa en este caso el complemento, no le vamos a dar mucha importancia porque ahorita lo que nos importa es cómo formular la primera parte. Entonces, ¿con qué empiezo? She, ¿qué le pondré? Ya tengo el sujeto, me falta el auxiliar. Have. Verbo en pasado participio.
Enjoy es un verbo regular, así que le voy a aumentar ed. Recuerden que los verbos regulares, tanto en pasado simple como en pasado participio, solamente le añado ed. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? No, Ya. Miss. Ok, entonces vamos con el number 2. Alice. Alice return, regresar. Return. Entonces voy rapidísimo. Este es un verbo regular, por lo tanto, have returned. Y el number 3, fall. Este es un verbo irregular. Miren por qué. Aquí está fall. ¿Cuál de estos tres necesito? Fall, fail o fallen. ¿Cuál de estas tres? Fallen. El pasado participio necesito, porque recuerden que en el past perfect, lo que me piden es que el verbo esté en pasado participio. Por lo tanto, have fallen. Have fallen. ¿Listo? Have fallen. Have fallen. ¿Ya? 9. Complete the sentences with a suitable auxiliary form of the sentences of the present perfect sentences. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las opciones que vamos a ocupar. En el presente perfecto me parece que hicimos más arriba. Déjenme revisar. No. En el presente perfecto, la estructura que yo debo seguir, les voy a subrayar para que identifiquen el punto gramatical y puedan buscar en su módulo. Present perfect. En el presente perfecto empiezo con un sujeto, después le sigue el auxiliar has o have, dependiendo del sujeto, ¿no? Y después el verbo en pasado participio. Y el complemento. Bien, ahora, tengo ahí I. El has va con las terceras personas del singular. Terceras personas del singular son he, she, it. Él, ella, esto. Y el resto va con have. Por lo tanto, 2 has van a ser para 2 oraciones. Y 2 have para 2 oraciones. En total, 4. I, has o have. Have. Muy bien. Have. Thank you. Number 2. My son, mi hijo. Has o have. Has. Muy bien. Has. Number 3. Dad, papá. Has o have. Has. Perfect. Number 4. Anne, Frank, and Jim. Ana, Frank y Jim. Has o have. Have. Perfect. Muchas gracias. Thank you very much. Les voy a poner aquí en negrillas para que vean que estas son las respuestas que pusimos. Ustedes tendrán que completar esto. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos más abajito. Fill in since or for and the right form of the present perfect has, have, plus verb in past participle. ¿Ya? Entonces aquí en la primera me dicen Joey, Ben, I, they. Tengo el sujeto. Luego acá tengo un espacio y aquí tengo entre paréntesis unos verbos. En el primer espacio lo que tengo que hacer es poner las oraciones en present perfect. Es decir, lo mismo que hice acá arriba. Solo que aquí también me incluyen el verbo. El verbo tengo que ponerlo en present perfect. Entonces vamos a ver. Joey, has o have? Has. Has, muy bien. Tengo be, el verbo to be. Ahora voy a irme a la lista de verbos a buscar el pasado participio del verbo to be. Miren, be, am, is, are. Pasado simple, was, were. Pasado participio, been. ¿Cuál ocupo? Been. Me voy acá y ponemos been. Joe has been at this school. Y aquí tengo 5 years, 5 años. Lo que quiero decir es que Joy, ha estado en esa escuela hace 5 años. ¿Cómo se decía hace? Since o for? Sin. Since. Yes, muy bien. Sí, les voy a poner aquí, sí.
Muy bien, since. Entonces vamos a poner since. Vamos a subrayar. Estas son las respuestas. Me falta la comita, me parece. Therefore, 5 since. Since. Ya, Joy ha estado en esta escuela desde 5 años. No, no es since. No le vi bien, no es since, es for. Ha estado por 5 años en esta escuela. Recuerden que el for es para un tiempo en específico, mientras que el since es cuando hay un tiempo prolongado, por ejemplo, de tal fecha a tal fecha, ¿no? Number 2. Ben, has or have? Has. Has, y como me pide que haga negativo, hasn't. Hasn't, y dice sí. Ver, es un verbo irregular. El pasado participio es sin. 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 Ya, his uncle, several years. Varios años. Dice, él no ha visto a su tío por varios años. ¿Qué le pongo? Since o for. For. Muy bien. For, ya. Number 3. I, not be. Not be. Not be. Yo no he estado, quiero decir, ¿no? El I, has o have. Have. Muy bien. Have. Tengo be, el verbo to be, pero me piden que haga negación. Por lo tanto, aquí en el auxiliar le pongo la negación. Be, el pasado participio ya vimos arriba, así que solo copio. Been. I haven't been very well. No he estado muy bien. I haven't been very well. Y dice morning. Ahora, si ustedes traducen al español sería, yo no he estado muy bien desde el lunes. ¿Cuál le pongo? Since o Sí. for? Since, claro. Since. Desde el lunes no he estado bien. Desde el lunes hasta ahora no he estado bien. No me he sentido bien. And the last one, they live. Has o have? They. Have. Have. Muy bien. Live. Pasado participio de live es un verbo regular. Por lo tanto, they have lived. They have lived here. Ellos han vivido aquí. They first came to Britain. Ellos primero estuvieron en Britania. Aquí me falta una opción. También falta el but. ¿Se acuerdan que también vimos el but que significaba pero? Entonces, la respuesta para la última sería but. Ellos han vivido aquí, pero ellos primero estuvieron en Britania. ¿Ya? Entonces es but. But. ¿Ya? Vamos con la siguiente, the next one. 11. Write the past tense of the following regular verbs. Pasado de los verbos regulares que están aquí a continuación. Watch. Pasado. ¿Qué le pongo? Ed. Ya. Así hago todas. Talk. ¿Cómo será? Talked. Talked. Muy bien. Open. Open. Opened. Close. Closed. Ya. Write the past tense of the following irregular verbs. Verbos irregulares. Por lo tanto, lista de verbos. The sí es saw. Voy a hacer por cuestiones de tiempo ya directo. Saw. Luego ustedes revisan. Write. El pasado simple es wrote. Swim. El pasado simple es swam. Swam. Ya. Ahora nos pide aquí. Put the sentences in the right form of the first conditional. Primer condicional. Esto yo saqué del librito. La estructura del primer condicional es la siguiente. If
Simple present, presente simple, simple future, futuro simple, will y won't. Vamos a ver. If tiene el if. If it, por lo tanto, el verbo tiene que estar en presente. Simple present. Snow, entonces sería if it. El presente simple sería usando ese al final, por ejemplo. Snow, como hicimos en el ejemplo de la primera pregunta. Miren aquí arriba. Que hicimos? The fly flies. Entonces, acuérdense del presente simple. Si no se acuerdan, échese una chequeadita. Ya, entonces sería snows. If it snows too much, si neva mucho, if it snows too much, there tengo el be. Avalanches. Habrán avalanchas. El be, en este caso, es la segunda parte de la oración. Está en la segunda parte de la oración. La segunda parte debe estar en futuro. Por lo tanto, el futuro del verbo to be sería así. Fácil. Le pongo will. Y de ahí le aumento el be. Will be. Will be. ¿Ya? Y ahí quedaría en futuro. You. Aquí ya no empieza con el if. Por lo tanto, esta va a llevar el futuro. Will. Ajá. Will. Will. Dice will. Y el verbo tiene que ir igual, el verbo no cambia, ¿no? Will. Sí. Ahorrar. Tú deberías ahorrar el agua. If you, si tú. ¿Y este en qué tiempo va? Presente. If you. Ya. En este caso tengo have. El presente del verbo tener, hay dos, have y has. En este caso el has es para he, she, it, y el have es para I, you, we, they. Justo tengo aquí you, por lo tanto solo transcribo. ¿Ya? Este ha estado muy fácil, el segundo. Number 3, if, empiezo con if. If I, tengo have. Tener, the time. If I, este va en presente, por lo tanto, copio igualito. If I have time, I go, está en futuro. ¿Qué le pongo? Will. Will. Will go to see the film. The next one, he, be. Tengo he, y no está con if, por lo tanto futuro. Will be. Por lo tanto, la segunda tendrá que estar en presente. If he finish, está he, tercera persona del singular, por lo tanto, el verbo cambia. Miren lo que ocurre. Finishes. ¿Ya? Por favor, mis chicos, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder terminar las siguientes preguntas. Nos quedan pendientes 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si se dan cuenta, son preguntas bien cortitas, en donde tienen que ver, por ejemplo, el pasado de algunos verbos, y en donde encuentran en la lista de verbos, si es que son verbos irregulares. Tienen que ordenar todo esto. Yo saqué del módulo, por favor. Las preguntas que faltaron, revisen su módulo y contéstenla. Y de estas preguntas saldrá la prueba de la próxima semana, me parece, o en el mes de enero. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, voy a tomar la fotito de la asistencia antes de despedirnos. Audio Jungle. Audio Jungle. Listo. A ver, vamos a ir primero con las indicaciones y finalizamos con la clase, ¿no? A pesar que estas indicaciones ya les han dado igual en las anteriores clases. Este sábado, el día de hoy, tenemos la evaluación del segundo parcial que les voy a estar subiendo hoy día, ahorita después de clases, o por consiguiente en la tarde les estoy subiendo las evaluaciones, ¿no? Recuerden, igual tiene hasta el día viernes de mediodía para poder realizar, o puede ser igual mañana, tranquilamente, ¿no? A partir de esa indicación, por favor, me parece que estábamos uno más, ¿no? Antes de tomar la captura, ¿no? Parece, si no estoy mal. Después de eso, por favor, el siguiente sábado, sábado 25, tenemos lo que es, a ver si sábado 25, ¿no? Sí, sábado 25, tenemos lo que son ya el examen del segundo quimestre.
El segundo quimestre les explicaron cómo va a ser el examen. Para no No, No les explicaron, sí les han de haber explicado. A ver, el segundo quimestre el segundo examen del segundo quimestre tenemos el día sábado, el próximo sábado va a ser la evaluación como tal del examen. Para ese examen, por favor, lo que vamos a realizar es que en el transcurso de esta semana les vamos a enviar pasa que hoy día también, hoy día o mañana exagerado, vamos a enviarles un banco de preguntas que consta de 20 preguntas, por favor, eso se les va a enviar a los distintos grupos en formato PDF para que ustedes resuelvan. Por favor, recuerden que las preguntas que vamos a sacar para el examen del segundo parcial es netamente solo del módulo van a ser. No, las respuestas que estén de acuerdo a las preguntas que van a ser solo del módulo. Por consiguiente, de esas 20 preguntas que les mandemos y ustedes ya resuelvan oportunamente, el siguiente sábado vamos a sortear 10 preguntas para tomarles en ese momento. 10 preguntas que van a ser de diferente forma el sorteo, ¿no? Entonces, desde las 20 que les mandamos para que ustedes ya resuelvan y estudien, el siguiente sábado, por favor, vamos a realizar el examen y como tal, por favor, vamos también a coger los 10 y ustedes tienen que resolver. Eso en cuanto al examen. Entonces, este sábado enviamos la clase como siempre grabada y por consiguiente más tarde subimos las evaluaciones del segundo parcial. Y después, en el transcurso de estos días, les subimos el banco de preguntas de 20 preguntas para que ustedes resuelvan y estudien. Y el siguiente sábado, de esas 20 preguntas, sorteamos 10 y ese es el examen del segundo quimestre, ¿no? Y con eso culminaríamos ya las notas, porque luego tenemos juntas de curso y eso. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, Liz. Listo, si no hay inquietudes, no hay preguntas, por favor voy a proceder a compartirles la clase, ¿no? Del examen de segundo parcial he tomado esta clase. Por favor, prestar atención dado que de aquí están algunas preguntas del examen del segundo parcial, ¿no? Vamos con este pequeño video, por favor, obsérvele. Voy a proceder a compartir sonido para que no tengamos mayor dificultad. El destino no es cuestión de casualidad, sino cuestión de elección. No es algo que tú debes esperar, es algo que tú debes conseguir. Porque por más miedo que le tengas a ese examen, por más miedo que le tengas a ese momento, va a pasar y tienes que enfrentarlo. Pero para eso, tienes que prepararte. Porque nadie va a la guerra sin armas, y tú tampoco. Así que tranquilo, todo estará bien. Un examen es solamente una reafirmación de cosas que tú ya sabes. Mira, la mayoría le teme a los exámenes, porque de ellos dependen muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que te da miedo? ¿O por qué te da miedo? Si tú llegaste hasta ese examen es porque te lo mereces, es porque eres completamente capaz de pasarlo, es porque eres alguien inteligente. Así que no dejes que un papel te detenga ahora, no dejes que un papel te haga sentir miedo a perder todo lo que tú ya has logrado. Así que es tiempo de prepararse para enfrentar ese reto, ese examen que tienes. Recuerda que todo está en la mente, así que si te crees capaz de hacerlo, es porque vas a hacerlo. Para todo en esta vida se ocupa preparación. Todos enfrentamos retos que creemos insuperables. Pero míranos, aquí seguimos, porque estamos hechos para superar cualquier obstáculo que se nos ponga enfrente. Este examen es solo un desafío más en tu vida, es solo un reto más que tú tienes que superar. Así que es hora de estudiar, es hora de seguir aprendiendo, que ese examen lo vamos a pasar, porque no vamos a dejar que un papel nos haga dudar de nosotros mismos nunca. No vamos a dejar que un papel nos detenga ahora que hemos llegado tan, pero tan lejos. Así que no dejes que las cosas lleguen solas a ti. Comienza a perseguirlas. No esperes que por arte de magia las respuestas de ese examen caigan del cielo. La suerte solo existe si tú estás preparado. Yo sé que no eres el mejor del mundo, pero me caes bien porque lo intentas. Y créeme que eso lo es todo aquí. Porque los ganadores nunca abandonan. Y los que abandonan nunca ganan. Así que no te rindas, cree en ti mismo, porque pensar es fácil, pero actuar es lo difícil. Tú puedes con ese examen, tú puedes con todo. Nunca dudes de ti mismo,
porque yo nunca lo hago. Por más difícil que sea la situación, siempre existirá una salida y siempre existirá la probabilidad de éxito. Solo tienes que encontrarla, porque solo una cosa es la que nos impide cumplir nuestras metas, y ese es el miedo. Así que domínalo y sigue adelante. En esta vida nada es fácil. Así que si puedes con esto, vas a poder con todo lo demás. Échale ganas a la vida, porque yo sé que tú vas a pasar ese examen. Nos vemos pronto. Listo, ¿no? Una pequeña motivación para que, como hemos estado realizando en los anteriores sábados, pues que no hay que dejarse vencer a veces, ¿no? Porque algunos obstáculos o algunos resultados que muchas veces no son los resultados más esperados o los más deseados, ¿no? Hay siempre veces que pues no se darán las cosas como nosotros planeamos, pero no por eso tenemos que dejarlo de intentar, ¿no? Y mucho más de darnos por vencido para que en algún momento de nuestra vida lo vamos a lograr. El fenómeno de las lenguas en contactos. ¿Qué es el fenómeno de las lenguas en contacto? La convivencia de dos o más lenguas. Esto lo vamos a conocer como el fenómeno de las lenguas en contacto. En Ecuador, al poseer 14 nacionalidades indígenas, produce algunos fenómenos de lenguas en contacto. Entre ellos destacan el bilingüismo y la diglosia. La diglosia y el bilingüismo son conocidos como fenómenos de las lenguas de contacto. Mucho ojo, ¿no? Pasamos al bilingüismo. ¿Qué significa el bilingüismo en latín? Literalmente el que habla dos lenguas, sin embargo, es un fenómeno complejo. Los autores señalan varios tipos de bilingüismo. Según estos criterios tenemos el tipo de hablante individual, se refiere al hablante que tiene igual competencia lingüística para expresarse en dos lenguas. Por ejemplo, Nantu, que ha nacido en Napo y habla indistintamente Shuar y en español, ¿no? Hablamos de un bilingüismo. ¿Es un ejemplo este de bilingüismo? Sí. Pasamos al tipo de hablante. El tipo de hablante es la forma de adquisición. Podemos encontrarnos a dos tipos de hablantes, que es el natural y el aprendido. El natural, que el hablante es el cual, sin ayuda externa o ajena, comprendió los dos lenguajes, ¿no? El hablante domina las dos lenguas adquiridas de forma natural desde la infancia. En el caso descrito anteriormente, Nantu tendría un bilingüismo natural, ya que ha adquirido el shuar y el español al mismo tiempo. Y el aprendido es el que básicamente todos hemos pasado, las personas que no de oriundas no tenemos como lengua materna otro idioma además o anexo al español o al castellano, pues tenemos que somos bilingües, pero de manera aprendida, ¿no? Un hablante adquiere una forma natural de la lengua materna y la otra ha incorporado gracias a un aprendizaje posterior. Por ejemplo, en el caso de José, es un sáchila que ha venido a Guayaquil a los 5 años teniendo como lengua materna el safiqui y ha aprendido el español en la escuela, ¿no? Otro ejemplo de un lenguaje de un hablante, un bilingüe hablante, pero de forma aprendido, es nosotros que vamos originarios del castellano, pero dentro de la instrucción formal como es la escuela, pues aprendemos el inglés. Y a su vez otras personas que son en sectores rurales, pues también se empieza con el aprendizaje del idioma del quichua, ¿no? Tenemos el dominio de la lengua. El dominio de las destrezas lingüísticas tenemos el activo y el pasivo. El activo, vamos a decir que es el hablante que tiene capacidad para usar activamente las destrezas lingüísticas en ambas lenguas, entender, hablar y escribir. Sería el caso de Nantu, ¿no? Porque recuerden que él dominaba el safiqui y además el español, pero esas dos lenguas las practica cotidianamente, puesto que dentro de su contexto se tiende a utilizar las dos lenguas. Y tenemos el pasivo, en el cual el hablante tiene la capacidad para entender las dos lenguas, pero solo es capaz de hablar y escribir una de ellas. Esto pasa en general cuando el bilingüe es un bilingüista que ha aprendido, el lenguaje es adquirido, pero por medio del aprendizaje. ¿Por qué sucede que es pasivo?
Lo que pasa es que dentro de lo que es la lengua, del contexto como tal, en su mayoría es el lenguaje superior es el castellano. Entonces, como no es una lengua materna, el conocimiento que se aprendió de la otra lengua no se lo sigue practicando. Entonces, como no se lo sigue practicando y es un lenguaje que necesariamente uno tiene que conocer sus reglas, su forma de hablar, su forma, su significado, pues si no se lo practica cotidianamente, va a tener que ir desapareciendo ciertos conceptos que a lo mejor ya estaban afianzados en su cerebro, ¿no? O en su mente. Después pasamos a la diglosia. ¿Qué es la diglosia? Es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los idiomas tiene un dominio o preferencia frente al otro, que es relegado a las situaciones socialmente inferiores de la oralidad, la vida familiar y el folclore. Esto, por favor, lo vamos a encontrar en el claro ejemplo de nuestro país, el Ecuador. En Ecuador podemos encontrar la diglosia entre el castellano, el shuar y el quichua también, ¿no? Pero más entre el castellano y el quichua, puesto que legalmente por la Constitución se le reconoce al castellano, al shuar y al quichua como lenguas oficiales, pero al castellano se lo reconoce como la lengua más hablada o más reconocida dentro del territorio ecuatoriano. ¿Esto por qué sucede? Porque en cuanto a comparación en el contexto de la población, el castellano es el lenguaje que más domina el territorio ecuatoriano. Y aquí aparece la diglosia. La diglosia es cuando existe este choque de dos lenguajes o dos lenguas, pero la una llega a ser más superior a otra por diferentes factores. Uno de estos factores es la población. Si la población dominante es el castellano, pues va a opacar al segundo idioma que es el quichua o el shuar. Esto es una diglosia. Y entonces la lengua más hablada, como en este caso el castellano, es utilizada mucho más en documentos tanto legales, en documentos institucionales, a nivel de aprendizaje de educación, etcétera, entre otros, ¿no? Y la otra lengua queda más relegada a cuanto a las personas que puedan dominar esa lengua dentro de su comunidad, a celebrar culturas de esa lengua. Entonces pierde un poco digamos que la importancia en cuanto al manejo del territorio se domine más por el lenguaje castellano. Ahí tenemos una diglosia, ¿no? Vamos, por favor, a prestar atención al videíto que les he traído con diversos ejemplos de diglosia. Hoy hablaremos de uno de los fenómenos que estudia la sociolingüística, la diglosia. La diglosia es una situación social en la que una comunidad de hablantes utiliza dos variantes de una lengua o dos lenguas distintas. En el caso de 3 o más variantes o lenguas, se habla de poliglosia. De acuerdo con Charles Ferguson, en la diglosia estricta pueden observarse fenómenos tales como función. Una de las dos variantes o lenguas se usa en situaciones formales y la otra en situaciones informales. Prestigio. Una de las dos variantes o lenguas es considerada más bella, lógica o importante. Adquisición. La variante o lengua de menor prestigio se adquiere como lengua madre, mientras que la de mayor prestigio se aprende en un contexto académico. Sistema gramatical. El sistema gramatical cambia, ya sea por reducción o desaparición de categorías gramaticales. Léxico. La variante o lengua de mayor prestigio cuenta con un léxico culto o especializado, mientras que la variante de menor prestigio no posee algo similar. Estandarización. La variante o lengua de mayor prestigio se estandariza porque es estudiada. Se elaboran diccionarios y normativas ortográficas de esta. Por su parte, la variante de menor prestigio no es objeto de estudio, por lo que no experimenta estandarización. Herencia literaria. Se pueden encontrar registros literarios de la variante o lengua de mayor prestigio, los cuales son inexistentes en la variante o lengua de menor prestigio. Estabilidad.
A lo largo del tiempo, la situación de diglosia puede desaparecer debido a la mezcla de ambas variantes o lenguas. Creo que solo escribí eso en mis fichas. Bueno, eso es todo por hoy. ¡Nos vemos! Listo, ¿no? Por favor, la actividad que tiene para la semana del día, de esta semana que tenemos hasta el día viernes del mediodía, es por favor terminar con lo que es la evaluación del segundo parcial, ¿no? Realizar el examen del segundo parcial. Esa es la actividad que tiene, por favor, para esta semanita que viene, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? Respecto a lo que hemos observado el día, respecto a las instrucciones que les he dado antes de iniciar la clase, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Yo no, Alicia. ¿No? Espero que estés entendido, ¿no? Espero que estés entendido. Por favor, resuelvan la del examen una vez que estemos, que les suba al grupo. Y de igual manera resuelvan el cuestionario que les vamos a enviar del banco de preguntas de las 20, ¿no? Para que no tengan ningún inconveniente el siguiente sábado en resolver el examen del segundo quimestre, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos el siguiente sábado, ¿no? Gracias, Lisa. Alicia. Listo, hasta luego. Audio Jungle. Audio Jungle. Matemáticas 2, semana 19, segunda PGU, unidad educativa PC y Japón. Vamos a empezar. La última clase de este sí, de donde, que es de estadística, que es la ciencia pura y aplicada, no exacta, que crea, desarrolla y aplica técnicas de modo que puede evaluarse como la incertidumbre, ¿no? Es una ciencia, es un conjunto de conocimientos comprobados, pura, aplicada, porque se resuelve problemas y no exacta. ¿Por qué? Porque no podemos obtener un resultado único, sino probabilidades de resultados esperados. ¿Ya? Estadística y la probabilidad vienen de los juegos de azar y los censos, ¿ya? Entonces, esto empezó en el siglo XVIII, desarrollado por la teoría de probabilidades de estos personajes, cuya discusión filosófica sigue hasta ahora. Muchas teorías, principalmente de carácter biológico, como la de Mendel o Darwin, tuvieron bases estadísticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto ya les explican en biología, me parece, que las teorías de Mendel y Darwin, y donde ellos igual utilizan números que según una cantidad elevada de animales que evolucionaron en el tiempo, tuvieron cierto tipo de evolución, ¿no? Ahora, la mayoría de métodos modernos se desarrollan desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, gracias a estos personajes y principalmente para el uso en biología, agricultura y genética, ¿no? Nosotros tenemos descriptiva, trata de recibir una población, extraer. La inferencial es la que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí nos dice que las explicaciones nos sirven para obtener una muestra, resumir datos, hacer inferencias de una población basada en resultados de la muestra u obtener un modelo más simple para un grupo de datos. Como les digo, un ejemplo sería agrupar, no sé, personas por edades, personas por peso, por altura, por etnia, ¿no? Entonces, nos sirve para todo eso. Por ejemplo, nosotros cuando votamos estamos agrupados por medio de un grupo que se llama Censo y Estadística del Ecuador, ¿sí? Que le conocen como CNE, Censo Nacional de Estadísticas del Ecuador, ¿no? Entonces, para esto nos sirve la estadística, ¿no? Para saber cuántas personas podemos agruparlas por región, digamos, porque a ustedes les toca votar cerca de su casa, ¿no? Si es que no han cambiado de su residencia, entonces
todo esto se agrupa por medio del estado. La homogeneidad de una población se diferencia en algo verificable. Esto es un concepto de las variables. No podemos media, PIB, temperatura, también le ponemos a la persona, a la familia, peso de la persona, o cosas así. Aunque ponen también las cualitativas a personas por peso, pero casi no están continuas. Y las discretas es un conjunto de posibles de valores que son fijos, ¿sí? Que son unos tipos de variables. Cuantitativas que no podemos contar y continuas que su conjunto de posibles valores puede alcanzar un número infinito. Por ejemplo, aquí tenemos las independientes cuyo valor depende de otra variable. ¿No? Nos dice, y tenemos un cuadro comparativo entre digamos que es la altura. Entonces, más altas son que esto lo ven más en tercer curso, lo que es la estadística y la probabilidad, ya que esto les ayuda a prepararse para la universidad, ¿ya? Es muy importante saber y aprender bien lo de la estadística, porque como les digo, esto lo ocupan en todo lado, ya sea ingeniería, tecnologado, en contaduría, cuando si quieren seguir para ser médicos, van a ocupar la estadística para encontrar, como les dice ahí, peso, o sea, separar las personas entre pesos, edades, lugares. Estadística siempre está ahí presente en todo lo que vemos diariamente y nos sirve para ser más ordenados en todo lo que hagamos, ¿ya? Y lo podemos dividir por medio de su población, para que vean esto de los ejemplos de población. Ejemplo, 20 camarones de una persona, per ser, todos los camarones de una piscina, y todos los camarones del mundo. O sea, ya son cosas cuantitativas que al último no podemos contar, pero los otros ya se nos hacen un poquito más pequeños para poder contar, ¿no? El límite de población depende de cómo la definamos nosotros, acorde a nuestras necesidades. Y antes de empezar cualquier proceso estadístico es necesario definir claramente la población o poblaciones bajo estudio. Como aquí vemos, la población es según lo que pongamos, ¿no? Aquí como es 20 camarones de la pecera, entonces solo vamos a tratar con los 20 camarones. Todos los camarones de una piscina, entonces solo los camarones de la piscina, nada de que esté afuera. ¿Sí? Ahora, conocimiento nos sirve para saber en qué lugar específico lo podemos dividir en grupos, ¿no? Porque una población muy grande podemos tomar una muestra pequeña y con esa muestra hacen lo que es las encuestas. Y las encuestas nos sirven para determinar, o sea, parámetros de una población, ¿no? La mayoría de encuestas, por ejemplo, no se hacen a todo el mundo. Se hace un cierto, digamos que la encuesta, yo cojo y hago una encuesta, ¿no? Y quiero vender, digamos, perfumes. Y los perfumes, las mujeres que encuentro, ¿no? Las 20 mujeres que encuentre en la calle, les pregunto, les hago la encuesta, les gusta este perfume y cosas así, ¿no? Entonces nos sirve para hacer esto, para hacer lo que es una encuesta, ¿no? Y con eso sabemos nosotros con la encuesta que sí les va a gustar a una población total, haciendo con una población más pequeña, que eran las 20 mujeres que nos encontramos en la calle, y así poder lanzar un producto, ¿no? ¿Ya? Esto ya no vamos a ver. De ahí, de lo último que les puedo dar es que la población debe de definirse correctamente, o sea, a quién queremos vender o cosas así, para eso nos sirve la estadística. Y para el próximo semestre ya les viene la probabilidad, que ya es un poquito relacionada entre la estadística también, donde no es de adivinar valores, sino intentar como predecir cosas que pueden pasar, ¿no? Para eso nos sirve, en cambio, la probabilidad, en cambio, la estadística nos sirve para encontrar los valores exactos o numéricos que necesitamos nosotros para encontrar un bien común. ¿Ya? La información del muestreo, lo que nos sirve el muestreo, como les dije, nos sirve tomar un ejemplo de población para poder realizar una encuesta o algo así, ¿no? Eso sería todo, chicos. El cuestionario correspondiente al periodo 2 de matemáticas, que va a ser un poquito relacionado con esto y lo que hemos visto en las anteriores clases. No se olviden que hoy les envío la prueba de 5 preguntitas y este cuestionario les estaré enviando hoy, máximo mañana. Y eso sería todo, chicos. Espero que les vaya bien, que se cuiden, que tengan un bonito año, una feliz Navidad, porque de aquí me parece que ya no les veo. La próxima semana solo les estaré enviando el examen final, entonces no creo que tienen clases, entonces ya esto sería lo último de este año.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? No. Entonces, si me ayudan prendiendo sus cámaras para tomarles la captura nomás, chicos. Audio Jungle. Audio Jungle. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a contestar algunas de las preguntitas que van a estar en la pruebita de filosofía, pero tal vez por cuestiones de tiempo no vamos a poder completar todas y por lo tanto yo les haré llegar el cuestionario en el transcurso del día para que ustedes puedan contestar las preguntas que nos falten por contestar y que puedan estudiar para la pruebita que sería en este caso, me parece que es la próxima semana o en enero. Ya se les informará de forma oportuna, pero mientras tanto nos vamos a enfocar en lo que respecta a las preguntas que estarán en la prueba de filosofía. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con la primera pregunta y vamos a ir analizando. Para ello, en la primera pregunta lo que nos dice es: seleccione la opción correcta. Las grandes concepciones de la filosofía son, y tenemos ahí tres opciones. A, concepción determinante, concepción argumentativa, concepción global y nada más. En opción B tenemos concepción metafísica, concepción crítica, concepción positivista y eso es todo. Posteriormente tenemos concepción estratégica, concepción desarrolladora y concepción relativa. De esas tres opciones, ¿cuál es la respuesta correcta a la pregunta? La B, dice. Ok, muy bien. Thank you very much. Muy bien. La B es la respuesta. Si ustedes revisan en su módulo, dice que las grandes concepciones de la metafísica son concepción metafísica, de la filosofía son concepción metafísica, concepción crítica y concepción positivista. ¿Ya? Esas son las respuestas. Bien, ahora vamos a bajar un poquito más. Vamos a continuar con la pregunta número 2. En la pregunta número 2, la pregunta dice lo siguiente. Escriba B si es verdadero o F si es falso. La concepción metafísica presenta dos periodos. A, desde la antigüedad hasta la Edad Media y de la Edad Media de la Edad Moderna a la contemporánea. B, desde la Edad Contemporánea hasta el Renacimiento y la Edad Industrial a la Postmoderna. Y C, desde la era Paleozoica hasta la era Mesozoica. ¿Ya? Aquí lo que hay que hacer es poner verdadero y falso en lo que se le corresponde. Bien, para la letra A, desde la Edad Antigua hasta la Edad Media y de la Edad Moderna a la Contemporánea. ¿Verdadero o falso? La concepción metafísica presenta dos periodos. ¿Cuáles son esos periodos? La A, ¿es verdadero o es falso? Revisen en sus módulos y me dicen la respuesta. Verdadera. Ok, verdadera. Muy bien. Vamos a poner perdón, la B. Vamos con la siguiente opción. Desde la edad contemporánea hasta el Renacimiento y la edad industrial a la posmoderna, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. No tiene nada que ver con lo que se mencionaba acerca de los periodos. Entonces, falso. Y la tercera. Desde la era paleozoica hasta la era mesozoica. Falsa también. Falso también. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí falso. Listo. Si les llega a tocar esta pregunta en la prueba, recuerden que en este caso la concepción metafísica presenta dos periodos y esos dos periodos son desde la Edad Antigua hasta la Edad Media y de la Edad Media hasta la contemporánea. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar con
La siguiente pregunta que dice así. Completa el siguiente enunciado según corresponda. La filosofía es la más importante para el ser humano. No se puede juzgar a la por los filósofos. Pese a que estos son parte fundamental de ella, no quiere decir que si tiene un error, ya se le juzgue también a la filosofía. Bien, para completar el primer espacio en donde dice la filosofía es la, ¿qué quedaría? ¿Filosofía, ciencia o filósofo? Ciencia. Muy bien, facilísimo, ciencia. Vamos a poner aquí, ciencia. Más importante para el ser humano. No se puede juzgar a la Filosofía. ok, filosofía. Vamos a poner filosofía. Por los filósofos, pese a que estos son parte fundamental de ella. No quiere decir que si Un filósofo. Filósofo. muy bien, filósofo tiene un error, ya se le juzgue también a la filosofía. Perfecto. Muy bien, hasta ahí fácil o difícil. Creo que de ahí tienen 3 preguntas, ya han asegurado 3 puntitos. En total van a ser 10 preguntas. 10 preguntas van a ser en total, de las cuales yo les daré 20 preguntas. El día de hoy vamos a contestar 10 preguntas conmigo, ya que por cuestiones de tiempo no voy a poder abarcar todo. Pero las otras 10, con la ayuda de su librito, ustedes van a buscar las respuestas, así como lo están haciendo en este momento, que está muy bien. Y después solamente les queda estudiar y prepararse para la pregunta. Pregunta número 4. Escriba a veces verdadero o F si es falso. Hubo un tiempo en que la unidad del conocimiento humano prevaleció sobre sus divisiones y toda ella era distinguida con un solo vocablo, filosofía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Sí, es verdadero. Sí, efectivamente hubo un tiempo en el que la unidad del conocimiento humano fue considerado en un solo vocablo, la filosofía. Hoy en día contamos con otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, hablamos de ciencia. Ahora hay otras frases como científicos, la ciencia, la metafísica, etcétera, que ahora son considerados también como una forma de conocimiento humano, pero antes solamente era la filosofía. Ya, B. Para la metafísica, la filosofía no es el saber más pleno y tampoco es la auténtica sabiduría humana. Es la ciencia de la verdad. ¿Verdadero o falso? Falso, Lisa. Muy bien, falso. ¿Por qué? Porque aquí dice, yo les puse aquí, la metafísica. Para la metafísica, la filosofía no es el saber más pleno, cuando resulta que sí, en la metafísica el saber más pleno es la filosofía y es la auténtica sabiduría humana. Por lo tanto, es la ciencia de la verdad. Bien, entonces aquí sería falso. Muy bien, falso. Vamos más acá abajito y vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 5. En la pregunta número 5 lo que nos sugieren es, seleccione la respuesta correcta. Concepción crítica. Sus representantes más destacados son Immanuel Kant, el empirismo inglés con Hume y la escuela neo-kantianas. ¿Ya? Para ellos, la filosofía es el juicio del saber para determinar la capacidad del conocimiento del hombre. B. Es la negación de la filosofía en su significado de saber superior y distinto de las ciencias experimentales. O C. Dicen que el conocimiento verdadero solo corresponde a las ciencias experimentales. ¿Cuál será la respuesta? Lean nuevamente. La A, Lisa. La A, muy bien, la A. Para ellos la filosofía es el juicio del saber para determinar la capacidad del conocimiento del hombre. Muy bien. Vamos a señalar ya que esta es la respuesta correcta. Pregunta número 6. Pregunta número
6. Pregunta número 6. Como todos los deberes. ¿Este de aquí? No. El cuestionario Ah, ya. solamente terminen de hacer ustedes el cuestionario hasta la pregunta 20, estudien de ahí y la próxima semana tendríamos, creo que es la próxima semana, tendríamos la pruebita y ya, eso sería todo con respecto a lo que sería el segundo parcial, la prueba. Voy a sacar, como les decía al inicio, 10 preguntas del cuestionario. Y las otras 10, pues obviamente tendrán que aprenderse. Como voy a ir sacando intercaladamente, entonces pues tienen que aprenderse los 20. Ya. ¿Preguntas Gracias. aparte de eso? ¿Nada más? ¿Eso es todo? ¿No hay preguntas? ¿No? Ya, muy bien. Entonces voy a tomar la fotito de la asistencia. Audio Jungle.